Buenas tardes, estimada audiencia. Soy Alexa Franca. Bienvenidas a su noticiero vespertino Cosmovisión. Como cada tarde, les traemos las noticias nacionales e internacionales más relevantes al momento. He aquí nuestro resumen informativo. Conquista laboral. ¿Un logro a un alto costo? Las niñeras del siglo XXI. Descubre sus repercusiones. No acepto. Jóvenes se rehúsan a contraer matrimonio. Una crianza sin complicaciones. Descubre de qué se trata. Del amor a la confrontación. Una realidad creciente. Sabiduría relegada. Ancianos en el olvido. Quédate con nosotros y no le cambies. Conquista laboral. ¿Un logro a un alto costo? Según la encuesta nacional del uso del tiempo, ENUT, a través del INEGI, informó que las mujeres en promedio tienen jornadas laborales por arriba de 55 horas a la semana. La jornada laboral dificulta la conciliación familiar en México. Conciliar familia y trabajo es uno de los mayores retos de los padres del día de hoy. El principal problema con el que se encuentran es pasar tiempo con sus hijos debido a las largas horas de trabajo. Esto les obliga a estar fuera de casa por muchas horas, lo que ocasiona un descuido en las relaciones familiares. México es el país que tiene la jornada laboral más larga, según un estudio publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Los trabajadores en México han trabajado a lo largo del año un total de 2.255 horas, un dato que está muy por encima del promedio de los países de esta organización, que es de 1.763 horas. La larga jornada laboral dificulta la conciliación familiar en México y en todo el mundo. La relevancia de la convivencia entre padres e hijos es importante para Patricia de la Fuente, directora de Servicios Educativos para el Desarrollo Infantil, SEDI, quien ha comentado que la relación padres e hijos se basa en la satisfacción mutua de necesidades. En este caso, se trata de niños pequeños que necesitan ser atendidos en sus requerimientos de, por ejemplo, asuntos tan básicos como la alimentación, el sueño, la higiene y el afecto, mientras que los hijos de mayor edad requieren de una supervisión y guía en las actividades de su día a día. Se estima que más de un 40% de los niños se quedan solos en la casa en algún momento dado, según el estudio de la Academia Americana de Psiquiatría para la Niñez y la Adolescencia. Aunque muy raramente pasan la noche solos, en las situaciones más extremas, algunos niños pasan tanto tiempo solos sin sus padres que se les clasifica como niños de llave, refiriéndose a la llave de la casa o apartamento que visiblemente llevan colgada en el cuello. ¿Será que las madres trabajadoras han priorizado su aportación a la economía familiar por encima de las necesidades inherentes de los hijos? ¿Será de más peso en la balanza la búsqueda de la autorrealización que la responsabilidad de criar y guiar a sus hijos? Entre otras noticias, ¿han escuchado ustedes acerca de las niñeras del siglo XXI? A través de los aparatos electrónicos, llámese tabletas, videojuegos, celulares o computadoras, entre otros, los pequeños se entretienen con animaciones, canciones y múltiples juegos hasta el punto de crear una cierta dependencia.
muchas veces provocada por los mismos padres, quienes no son conscientes de las dificultades que pueden ocasionarles. Aunado a esto, la revista DermaWorld, dermatólogos expertos, hablan de las consecuencias del uso indiscriminado de dispositivos electrónicos. A pesar de que la radiación solar es el primer factor de riesgo para desarrollar algunas enfermedades de la piel como el melanoma, fuentes de luz no solares como lámparas, pantallas de computadoras, teléfonos móviles o televisiones pueden ocasionar alteraciones dañinas en la piel, aseguró la doctora Rosana Yanina Yergo Valdés, presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología, FMD. La exposición prolongada a este tipo de luz artificial, explicó, aumenta el riesgo de padecer hiperpigmentación, melasma y pérdida de elasticidad debido a la disminución de la producción de colágeno y elastina, provocando un envejecimiento prematuro. Serán tantas las ocupaciones de los padres y principalmente de las madres que terminan ignorando su responsabilidad parental y permitan que sus hijos sean entretenidos por estos dispositivos. ¿Conocerán los efectos nocivos que genera el uso indiscriminado de estos aparatos? ¿Sabrán acerca de la dependencia y ansiedad que sus hijos experimentan cuando no tienen sus dispositivos con ellos? Quédense con nosotros, haremos una breve pausa. Gracias por seguirnos sintonizando. ¿Sabían ustedes de un fenómeno a nivel mundial en el cual la juventud dice no al matrimonio? CNN Money dio a conocer que cuando se trata del matrimonio, los miembros de la generación millennial, nacidos entre las décadas de 1980 y 2000, dicen no acepto. Los adultos jóvenes de hoy en día van en camino a tener los índices más bajos de matrimonio para cuando cumplan 40 años, en comparación con cualquier otra generación anterior. Si el ritmo actual continúa, más del 30% de las mujeres millennials estarán solteras a sus 40 años, casi el doble de sus contrapartes de la generación X, según un reciente estudio del Instituto Urbano. Y esto podría tener serias repercusiones económicas, tanto para los millennials como para la nación en conjunto. Existen varias razones detrás de esto. La importancia del matrimonio ha ido disminuyendo durante años. Más estadounidenses viven juntos sin casarse y algunos incluso han tenido hijos, solo que lo hacen sin los anillos, dijo Neil Howe, un economista y autor de varios libros sobre los millennials. Y en México, en particular la CDMX, no canta tan mal las rancheras. Increíble, pero cierto. ¿Será que la practicidad ha sustituido al amor? ¿Que el nivel de individualismo es el motor de las decisiones importantes de la vida? ¿Será que las decisiones egoístas afectarán el futuro de la sociedad? En otras noticias, una crianza sin complicaciones. Perros en vez de hijos. Sí, escucharon bien. Cadena Noticias informó de un estudio que revela que las parejas prefieren tener perros en lugar de hijos. Por otro lado, el diario estadounidense The Washington Post reporta que el número de jóvenes que adquieren casas, coches o tienen hijos han disminuido de manera significativa. Sin embargo, el porcentaje de millennials que deciden tener animales de compañía no para de aumentar. Para muchos de estos jóvenes, las mascotas son como los hijos, según un estudio elaborado por la firma de comercio electrónico
www.sulili.com. Al 83% de ellos les encanta presumir de la paternidad hacia sus compañeros peludos y demostrándolo con productos como calentadores, tazas o felpudos inspirados en animales domésticos. ¿Será mejor o menos molesto el ladrido de un perro que el llanto de un hijo que demanda amor y protección? ¿Acaso vale más la satisfacción de ver a una descendencia crecer y formarse al cobijo de unos padres amorosos que ver los trucos de obediencia de animales que tan solo buscan el premio del amo? Quédense con nosotros. Iremos a un breve corte comercial. Estamos de vuelta con ustedes. Del amor a la confrontación. El INEGI durante el año 2020 registró 92.739 divorcios y 335.563 matrimonios. Es decir, por cada 100 matrimonios ocurrieron 27.6 divorcios. El incremento en la relación divorcios-matrimonios plantea la necesidad de profundizar en la estadística y motiva el estudio de la nupcialidad, dado que evidencia al matrimonio como institución cuya frecuencia tiende a ser menor. La causa más frecuente por la que una pareja disuelve el vínculo matrimonial es la incompatibilidad de caracteres, alegando que por la falta de llegar a acuerdos es necesario vivir separados uno del otro. Otra de las causas comunes es la violencia intrafamiliar. ¿En verdad será que las mujeres son de Venus y los hombres de Marte? ¿Será que solo durante el periodo de noviazgo fueron habitantes del mismo planeta? ¿Será que en algún periodo de su matrimonio durmieron al lado del ser más maravilloso sobre la tierra y pasado algún tiempo estaban durmiendo con el enemigo? Continuaremos con el último de nuestros reportajes. Sabiduría relegada. El destino de los ancianos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, ENADID, el cuidado de los ancianos es un tema importante para evaluar. En México hay 15.4 millones de adultos mayores, es decir, personas de 60 años o más. De ellos, 1.7 millones viven solos. En México, las personas de 60 años o más que viven solas se exponen a vulnerabilidad debido a que no cuentan con una red familiar que las apoye en un momento de sus vidas donde su salud o sus condiciones económicas pueden ser precarias, señala el INEGI sobre estos datos. Un alto porcentaje de los adultos mayores sufren violencia al ser tratados como personas carentes de valor. Muchos de estos ancianos son maltratados física o verbalmente y tienen que soportar ser relegados en ocasiones hasta dentro de sus propias casas. ¿Hemos dejado de valorar nosotros los hijos la sabiduría que los ancianos pueden aportar a las nuevas generaciones? ¿Será que sus canas son la muestra visible del paso de los años o más bien de las muchas preocupaciones y decepciones que reciben? Como cada día, agradecemos a nuestra amable audiencia su presencia a este noticiero. Mañana regresaremos con ustedes para traerles el acontecer del mundo de hoy. Soy Alexa Franca y esto fue Cosmovisión.
interesante noticiero, ¿no, hermanas? Realmente son notas de la vida real. A veces no quisiéramos que así fuera, pero sí lo son. Y las escuchamos a diario, pero como que ya nos ha salido callo, ¿no? Porque lo sabemos, las escuchamos, a cada rato vemos, no solamente en los noticieros, sino en la vida real, cómo esto va sucediendo, va ocurriendo. Y nosotros pues vamos por la vida absorbiendo todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo, y a veces no nos tomamos el tiempo de discernir, de contemplar esto que está sucediendo, cuál es la razón, cuál es el motivo. Escuchábamos, por ejemplo, esta noticia de la conquista laboral. La conquista laboral, y se vende así como la conquista de la mujer, y en cierto sentido es cierto. Creo que la justicia, los derechos tienen que ser parejos para todos los ciudadanos en cualquier país, pero la nota preguntaba, ¿a un alto costo? Y lo cierto es que de repente nos preguntamos, ¿qué está sucediendo? ¿Crees que, Ale, bueno, para los que no sepan, es mi esposa, por eso tuteo aquí a la locutora del noticiero, no crean que soy famoso como ella, no, yo solamente quiero preguntarle, ¿qué está sucediendo? La búsqueda de esta realización de la mujer como algo prioritario en la vida de las mujeres, y qué empuja a las mujeres como dejar todo por perseguir algo laboral, su carrera, su profesión, dinero, no sé. Pues lo que hemos visto, ¿verdad?, a lo largo de estos tiempos es que la mujer tiene oportunidades, sin duda alguna. Ha podido conquistar áreas de trabajo que antes no eran para las mujeres, y esto es algo muy bueno porque vamos viendo que las mujeres tienen las mismas capacidades. Aquí el problema estamos viendo que es una búsqueda poco equilibrada. En esta búsqueda de lograr las metas, de lograr sus sueños, y en esta búsqueda entonces van perdiendo de vista otras áreas de la vida que también son muy importantes, y una de ellas es precisamente la familia. Quizá hay muchos factores que se usan, que son reales, razones reales, pero quizás se usan como pretexto para olvidar otras cosas importantes, la necesidad económica, la falta de una regulación adecuada en los trabajos en cuanto a los horarios, y yo creo que algo muy importante es esta persecución de las metas y los sueños que todos de alguna manera tenemos, pero en este caso que las mujeres tienen y pasan por encima de otros asuntos que deberían ser considerados. Hay otra nota ahí, no sé si escucharon y vieron las imágenes de las niñeras del siglo XXI. Y yo creo que esto nos hace clic hoy. Cuando vamos a los centros comerciales o estamos en diferentes lugares, podemos ver un montón de niños, iba a decir chamaquitos, pero no se vayan a ofender las hermanas que tienen niños pequeños, pero con cariño lo digo. Muchos chamaquitos que están, en lugar de estar corriendo, jugando, gritando, revolcándose, rompiéndose los pantalones, están con un celular, sentaditos, muy quietecitos, eso sí, pero jugando, o navegando en internet, o yo no sé qué haciendo, pero están ahí con las tabletas, con los celulares. Bueno, ¿tú qué piensas, Ale, con respecto? Ya llegó aquí el técnico de sonido del noticiero. Gracias, hermano Antonio. ¿Tú qué piensas respecto de esta nota de los niños siendo entretenidos, así como lo narra la nota y como ahorita acabo de decir? ¿Por qué? Bueno, en mi humilde opinión, considero que la infancia, el periodo de la infancia de los niños es una etapa muy difícil, porque los niños están llenos de energía. Los niños fueron creados para poder explorar, buscar, experimentar, y mucho de esto se hace en base al juego.
Ese es uno de los medios por los cuales los niños empiezan a aprender. Entonces, estamos viendo como en una, yo lo llamo como una bola de nieve, ¿no? Que hay situaciones que se van presentando y van generando más y más problemas. Sin duda tenemos mujeres muy trabajadoras, incluyendo las que están trabajando en casa, que están pues llenas de muchas actividades. Actualmente los niños tienen que estudiar mucho, tienen que atender a muchas clases especiales, en fin, el ritmo de vida de una mujer en el hogar es muy, muy atareado. Y a veces el cansancio llega a tal extremo que ya no se cuenta con la paciencia suficiente como para poder dedicar ese tiempo a los niños. Y la crianza demanda inversión de tiempo. Y cuando no se tiene, pues creo que una de las salidas más fáciles es poderle entregar uno de estos aparatitos o ponerlo a ver la tele para que entonces ella pueda ahorrar tiempo y poder dedicarse a otras cosas. Entonces creo que todo en exceso es lo que trae el problema. En sí hay dispositivos que son utilizados de una manera correcta, que sirven para el aprendizaje, pero cuando perdemos el equilibrio, nuevamente voy al tema del equilibrio, es ahí donde se presentan las complicaciones. Quizá confusión o una falta de una dedicación específica para poner las prioridades en su justa dimensión y en el orden adecuado, ¿no? Hay otra nota bien interesante que dice, decir no al matrimonio. Y eso lo estamos viendo, ¿no? Algunos no dicen que no, simplemente no dicen cuándo. Y entonces vemos solteros de 40 o más de 40, 50 años que dicen, sí, yo sí me voy a casar, ahora que madure. Bueno, no dicen eso, dicen ahora que crezca. Tampoco lo dicen, simplemente no están pensando en que el matrimonio es una opción, pero su vida dice otra cosa. Y no sé, ¿tú qué has considerado al escuchar esta nota y al ver en la vida lo que está ocurriendo? ¿Será que al pensar en la responsabilidad que conlleva el compartir el dinero, el compartir el lugar, el compartir el tiempo, el tenerse que poner de acuerdo, el tener que buscar las cosas juntos, el tener que negociar de alguna manera ciertas cuestiones en cuanto a la casa, en cuanto a los coches, en cuanto a la vida, en cuanto a los hijos, en cuanto a todo? ¿Crees que eso esté impidiendo que piensen en el matrimonio o hay algo más? ¿Qué ves tú? Pues yo he estado, bueno, primero quisiera decir algo. Pienso que alguno de los motivos importantes para que los chicos no quieran casarse, la culpa la tenemos los papás, porque todo les damos, todo se les provee. Siguen viviendo en casa de nosotros, los padres, y tienen agua, tienen luz, tienen internet, tienen comida, ¿no? Entonces, pues ¿para qué me caso? Si tengo todo. Creo que ese es uno de los factores y pues ahí tendremos que revisar como sociedad, como padres, y qué tanta participación tenemos en esta negativa de nuestros hijos. No los corren todavía, espérense al final del Congreso y luego ya platicamos. Por otro lado, creo que también uno de los factores muy importantes para las mujeres ha sido esta corriente feminista mal entendida, en donde le venden a las jóvenes la idea de que ellas son capaces de hacer todo sin la presencia de un varón. Entonces van postergando la decisión de poder comprometerse con una pareja. Por otro lado, la búsqueda de las metas personales, tanto de hombres como mujeres, nuevamente van en un grado no nivelado. Siguen buscando cada uno, corriendo por sus propias metas y carreras y dejando de ver
aquellas cosas que son importantes, las relaciones, la familia, los hijos. Entonces, esta idea que hoy es muy común de la mujer puede sola, no hacen falta los hombres, y además, como voy corriendo a toda velocidad por lo que yo quiero, por lo que deseo, por lo que son mis sueños, pues el lastre de un varón a lo mejor o lo veo como lastre, ¿no? No, tengo que luchar por mis propios intereses. Yo creo que hay muchas razones, factores, pretextos, pero en parte es lo que hemos venido platicando. Todo está entrelazado, todo está entrelazado. Y hay otra nota, la última que quiero que comentemos o preguntarte, es este asunto de la confrontación entre hombres y mujeres dentro del matrimonio, pero yo creo que se está dando de manera más general. Hay por ahí una ideología que está haciendo de las suyas, vamos a hablar un poco de eso mañana, pero ¿por qué los matrimonios, muchos matrimonios, no voy a decir que todos, pero muchos matrimonios ven la relación matrimonial, yo digo de manera muy rara, porque lejos sabemos que en la vida hay lucha, ¿verdad que sí? Si estamos luchando constantemente contra lo que quieran y manden, siempre hay algo por lo que estamos luchando, hacer por la vida, por ahí dicen, ¿no? Pero es como si en lugar de luchar uno junto al otro, llegan al matrimonio y empiezan a pensar que están luchando uno contra el otro. Y se convierte en lugar de un matrimonio, una triple A, pero en casa, ¿no? Y sin ring. Triple A es las luchas libres para las que no saben. Yo no las veo, me han platicado, pero ¿por qué los matrimonios dejan entonces de querer vivir uno junto al otro? ¿Qué es lo que tú has visto? ¿Qué piensas? Pues al igual que las otras preguntas, son preguntas que tienen muchas respuestas y en un corto tiempo sería imposible poder dar respuesta a todas, pero yo considero que el común denominador de las problemáticas entre las relaciones es el egoísmo. Es esa incapacidad de querer hacer feliz al cónyuge, la falta de una comunicación respetuosa entre la pareja, la falta de perdón y sí mucho autojustificación y juicio sobre el otro. En algunos casos, no digo que sea en todos, es una salida fácil para no cumplir con las responsabilidades que cada uno tiene dentro del hogar. Y hablando de una manera muy puntual, es la falta de temor a Dios y la desobediencia a sus mandamientos por parte de aquel que no quiso continuar con este vínculo, con este pacto que le llevaba a querer dar la vida por el otro, a amarse hasta el final de sus días. Y ni modo que no lo consideráramos como algo importante, porque pues todos los que tienen una ceremonia religiosa cuando se casan, o incluso en el registro civil, pues hay estos votos, ¿verdad que sí? Estos votos en donde se dice, te voy a ser fiel y voy a estar contigo, ahora estés enferma, ahora estés sana, ahora tengas dinero, ahora tengas más dinero, ahora seas millonaria, bueno, también ahora seas pobre. Todo eso se dice en el registro civil, y cuando estás en una ceremonia religiosa también se dice, prácticamente casi en cualquier religión que yo he escuchado, se dice. Entonces, hemos abandonado esto, pero yo creo que la raíz, finalmente lo acabas de decir, es el no poner tu confianza, tu fe y escuchar a Dios, ¿no? Uno de los asuntos que hemos visto a lo largo del tiempo, hermanas, en la humanidad, y uno de los problemas más graves en todos los ámbitos y en todo las relaciones humanas, sean la que sea, de amistad, de hermandad, de matrimonio. Gracias, hermana locutora. Es el egoísmo, en donde
Primero soy yo, después soy yo, luego soy yo, y todo lo mío es mío y todo lo tuyo es mío, y háganle como quieran. Y es una idea que no la decimos, porque como les decía, decimos los votos en donde decimos que nos vamos a amar para toda la vida, e incluso esta figura del matrimonio, hablando del matrimonio, pero en cualquier relación se da, pero en el matrimonio donde hay bienes mancomunados y bienes separados, ¿no? Pues mucha gente, sobre todo en México, se utilizan los bienes mancomunados, pero a la hora de la hora es uno de los elementos de pleito más fuertes que hay. Y acaban no solamente separándose, sino peleándose. Y no solamente peleándose, sino demandándose. Y no solamente demandándose, sino que a veces hay momentos críticos, si lo ven en las noticias, donde hay crímenes incluso por esos asuntos materiales, por un matrimonio roto. Entonces es triste ver esto, que el egoísmo, el querer solamente todo para mí sin considerar a otros, la arrogancia incluso, juegan un papel muy importante. Les voy a leer un pasaje en Filipenses 2:3. Si tienen Biblia, búsquenlo por favor. Pero en este pasaje yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, Filipenses 2:3. Y en esta versión dice así: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Qué fácil, ¿verdad? Escucharlo, qué fácil leerlo, pero yo me pregunto cuántos de los que estamos aquí realmente podemos decir que consideramos a los demás como superiores a nosotros. Normalmente sentimos que yo tengo razón, ¿no? Si estoy en una discusión, yo quiero ganar a como dé lugar, y si no es con argumentos, entonces a gritos. Y si se fijan, estoy hablando también de cómo se da en el matrimonio, pero cómo se da en la casa, entre las familias muchas veces, entre las amistades, aún a veces, tristemente, en las iglesias, entre hermanos. ¿Por qué? Por el egoísmo. Y lo que ha estado ocurriendo en este mundo desde el principio ha sido este tema del egoísmo y una idea que se nos ha metido desde hace mucho tiempo. Hace algunos años platicaba yo con jóvenes y les preguntaba: ¿ustedes desde cuándo han escuchado o dónde creen que nació esta idea de escucha, o sea, busca en tu interior, escucha tu corazón, porque esa es la verdad y eso es lo que te va a guiar? Entonces ellos me hacían referencia a canciones de sus épocas. Estoy hablando de jóvenes que ahorita ya pues tendrán, no sé, 45 años quizás, pero si yo les preguntara a ustedes, lo han escuchado igual desde su juventud en alguna canción, ¿no? Que dice: escucha tu corazón, la verdad está en ti, ¿no? Y suena bonito, pero eso podemos recordar y hacer memoria y tendrá, a lo mejor en mi caso, los años 60. Sin embargo, si observamos en la Biblia, eso ocurre desde Génesis 3, desde el principio, cuando Satanás engaña a Eva y le dice: ¿qué te dijo Dios? Te dijo que no comieras nada. Y ella le dice: no, me dijo que podía comer de todo, excepto del árbol, de la ciencia del bien y del mal, y que no lo podía ni siquiera tocar porque iba a morir. Obviamente no le dijo exactamente así Dios, Eva ya estaba poniéndole su cosecha, pero lo que dice Satanás y lo que es el mensaje que le da es: no te preocupes, si tú comes de ese árbol, entonces tú vas a poder decidir qué está bien y qué está mal. Así que tú decides, vas a ser como Dios, tú vas a decir: esto es bueno y esto es malo, entonces si esto yo digo que es bueno, lo voy a hacer. Y es lo que le estaba ofreciendo Eva. Así que la cancioncita esta de busca en tu corazón y tú puedes decir lo que está bien para ti y lo que está mal, es una canción que compuso el diablo allá en el Edén. No me pregunten cómo va la música, no me la sé, pero esa cancioncita está desde allá. Y hoy la seguimos escuchando, y el asunto es que a veces queremos escuchar a nuestro corazón, que dice la Biblia que es engañoso. Así que nuestro corazón es engañoso. Buscar en nuestro corazón es buscar un inminente engaño y mentira, porque siempre
por nuestra naturaleza, que todavía estamos batallando. Si ya eres cristiana, todavía estás batallando con esto, vas a tender como a buscar lo que a ti te conviene, lo que tú quieres. No debería ser así, y hay solución, y hay remedio para eso. El otro asunto es que en Romanos 12 se nos dice, no que busquemos en nuestro corazón, ¿verdad, hermanas? Romanos 12, 1. ¿Qué es lo que dice que tenemos que hacer? Sí saben qué dice, ¿verdad, hermanas? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. Y entendemos que esa transformación la podemos tener a través de ver en la palabra de Dios la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que pensemos en los demás y no solamente en nosotros. Que pensemos en los demás como superiores a nosotros y no en nosotros como que tenemos siempre la razón y entonces tienen que rendirnos pleitesía. Porque esto que estoy mencionando, ¿por qué lo digo? Porque todo lo que vimos en estas notas, en estas noticias y mucho más, todos estos problemas se dan porque alguien no está poniendo las prioridades en su lugar, porque están persiguiendo sus propios deseos, sus propios planes, porque no quieren hacerse a un lado y decirle, Dios, yo quiero saber qué es lo que tú dices que yo debo hacer, cómo dices tú que yo debo vivir, qué es lo que tú tienes para mí, cuáles son tus planes, cuál es tu diseño y cuál es tu llamado para mí. Y entonces yo quiero tomar esas decisiones. Vamos a estar estudiando en estas conferencias, hermanas, acerca de lo que cómo Dios diseñó a la mujer y qué llamado le hace. Cuáles son las responsabilidades que Él pone delante de cada mujer para que sí o sí las entienda, las acepte, las viva en obediencia. Y no es solamente que se tienen que hacer como si fuéramos soldados, porque también a los hombres nos dice lo nuestro. Lo que pasa es que no vamos a tener el tiempo para ver todo lo que son hombres y mujeres. Pero este es un congreso femenil, o me equivoqué de... No, sí, ¿verdad? Aquí. Ok. Entonces, eso es lo que vamos a estar estudiando. Y cuando vemos en Génesis 1, en los versículos 26 y 27, dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice que entonces Dios creó al hombre, varón y ¿qué? Hembra. Dios creó a la mujer. Y Dios estableció a la familia. Génesis 2:24 dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dios estableció la familia, Dios nos creó, Dios estableció la familia, la instituyó. Y entonces, ¿saben algo? Que si Dios es el creador y Dios es el que instituye, entonces es Dios el que tiene el derecho, porque es dueño de todas las cosas, tiene el derecho de decirnos cómo debemos vivir como personas, hombres, mujeres, y Él sabe y tiene el derecho de decirnos cómo debemos vivir en familia. Y a veces cuando vamos a hablar acerca de la feminidad bíblica, como en esta ocasión, de repente alguien pregunta, hermanos, pero eso es para, a ver, déjenme ver el temario, no, eso es para casadas. Y cometemos ese grave error de pensar que el diseño de Dios, el llamado de Dios, y cuando estamos viendo cada uno de los puntos pensamos que es para la mujer casada, pero error, es para todas y cada una de las mujeres, porque quien que esté aquí no fue creada, no nació por la voluntad de Dios, todos, ¿verdad? Y en el Salmo 139, Dios dice que, bueno, el salmista dice que Dios formó cada una de nuestros órganos, de lo interno de nosotros, y que lo hizo complejo, maravilloso,
y que debemos estar maravillados, maravillados por esa creación de él. Versículos 13 y 14, si lo quieren ver después lean todo el capítulo 139 del libro de los Salmos. Pero entonces Dios nos hizo, Dios te hizo, hermana, mujer, Dios te hizo y te hizo maravillosa. No solamente nos creó al principio, dio un diseño, un llamado, y Él te ha creado de manera maravillosa, porque es un Dios creador maravilloso, sabio, poderoso, soberano. Y también en el Salmo 127, cuando leemos el versículo 1, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y hace referencia a la familia. Sí, Dios la instituyó, y nosotros tenemos que trabajar en que en este hogar, en que Dios nos ha puesto, si somos los papás o si somos los hijos, también hay que trabajar en esa familia, en ese hogar. Y ya lo vamos a ir viendo con las conferencias. Pero si no es Dios el que está como centro, como director de la obra, entonces olvídense, la obra no va a prosperar. Es como poner una casa con columnas. Nosotros pensamos que ya pusimos el techo y ¿saben qué faltan? Las paredes. Nos vamos a congelar. O ponemos las paredes, no ponemos el techo, ¿qué va a suceder? Va a llover. Pero sin Dios, ni siquiera los cimientos tenemos. No podemos construir nada. Si Dios no está en medio de tu familia, entonces en vano estás trabajando. Y esto es lo que vamos a estar viendo a lo largo de estas conferencias. Quiera Dios que nos podamos ver en su palabra, que Él nos hable y que seamos sensibles todos. Y digo todos porque si por ahí llega algún hermano y escucha, es importante que los hombres sepamos qué es la feminidad bíblica, porque tenemos injerencia allí. No porque vayamos a estar diciéndole, ya ves, Ale, la Biblia dice, no, sino porque yo tengo que saber qué me corresponde, cómo Dios le pide que ella viva y cómo yo soy complemento de ella, cómo yo tengo que edificarla también. Así que la enseñanza es para ambos, y la idea es que se lleven esta enseñanza, no la mía, sino la que está en la palabra de Dios, a sus hogares, con sus hijas, sus hijos, y que puedan compartirla y principalmente vivirla. Quiero hacer algunas precisiones o aclaraciones con respecto de las siguientes conferencias. Me parece que es importante decirlo, porque como tenemos solamente 3 conferencias adelante, tenemos el tiempo contado, a menos que ustedes me digan, no hermano, sígale, amanecemos aquí, nos quedamos al culto del domingo, bueno, le seguimos, pero creo que tienen algunas cosas y tareas por hacer. Primero, son 6 cosas que quiero decir. La primera es que todo lo que vamos a estar estudiando, hermanas, es porque creemos en esta iglesia, y yo espero que todas las hermanas que están hoy y las visitas que hoy nos acompañan, que Dios existe, que es real y que es nuestro Dios. Eso significa que Él es el creador de todas las cosas, que es dueño de todo, es soberano sobre todo lo creado, y entonces Él puede hablarnos y decirnos qué es lo que espera de nosotros, qué quiere de nosotros, cómo debemos vivir. Ya lo dije, no es nuestro corazón, son nuestras ideas, no son las ideas de otro, tiene que ser la palabra de Dios. La segunda cosa, y va relacionada con lo que acabo de decir, es que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que contiene el mensaje que Dios tiene para nosotros como humanidad y en este caso para ustedes como mujeres. Pero no solo eso, sino que las palabras que están en la Biblia son las que Dios quería que estuvieran. ¿Por qué? Porque al hacer esto, al creer esto y al Dios hacerlo así, entonces Él estaba garantizando que nosotros íbamos a entender lo que Él tenía para nosotros. Aún a 2000 años o 3500 años de que algunos de estos pasajes fueron escritos. Porque es Dios, porque es todopoderoso, porque Él sabe, porque Él ha preservado su palabra. Y no solo eso, sino que Él en su palabra es suficiente. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos para poder vivir como Él quiere que vivamos, honrándolo a Él, lo tenemos ahí. Y un paso previo, todo lo que está en la Biblia, bueno, la Biblia además
nos permite conocer cómo podemos llegar a Él, cómo podemos obtener la vida eterna, cómo podemos recibir el perdón de nuestros pecados, cómo podemos ser salvos. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios, de la condenación eterna. ¿Y cómo es esto? A través de la muerte del Señor Jesucristo. Como Dios dice, todo lo que nosotros debemos saber para cómo debemos vivir y nosotros no lo cumplimos, lo desobedecemos constantemente, somos pecadores. Y entonces Dios ha dicho que aquellos que son pecadores, que practican el pecado, que no han puesto su fe en Cristo, tienen que sufrir la condenación eterna. Pero Él, amando al mundo, envió a su Hijo a morir por nosotros. Dio su vida en la cruz, obedeciendo al Padre, y entregó su vida para que nosotros pudiéramos ser perdonados por su muerte. Si creemos, confiamos en quién es Él, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, y si confiamos en que su muerte y su resurrección al tercer día son suficientes para darnos la vida eterna, salvarnos, el perdón de nuestros pecados y poder estar un día en la presencia de Dios por toda la eternidad. La Biblia es suficiente entonces. La tercera cosa es que creemos y entendemos que debemos vivir de acuerdo con lo que la Biblia dice, y lo voy a repetir porque esto es importante, y no con lo que yo creo, con lo que dicen mis amigos, con lo que dice el mundo, con lo que dicen las redes sociales, con lo que dicen las películas, con lo que dicen las ideologías, los movimientos, etcétera, etcétera, sino lo que Dios dice en su palabra. Así es como yo tengo que vivir. Y cada uno de las que están aquí. También quiero aclarar que lo que vamos a estar estudiando, hermanas, en cuanto a la feminidad, es lo que Dios diseñó. Y aquí quiero hacer una aclaración. Por favor, no se traigan jitomates, ni piedras, ni nada que me vayan a aventar. No se crean, hermanas. No, ustedes lo van a ir escuchando y van a oír algunos testimonios también en los talleres testimoniales, pero yo lo sé porque, pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de platicar con mi esposa, con mis hijas, con sobrinas, con más hermanas en Cristo acerca de estos temas y nunca es fácil. Como tampoco es fácil para los varones escuchar lo que Dios nos dice, nos ordena y cómo debemos vivir para honrarlo a Él, honrando a la mujer. No es fácil, por las razones que ya expresé hace un rato. Algo más es que, hermanas, no sé si les dijeron, y si no les dijeron, se los digo yo. Todas las hermanas que estén dentro del predio a la hora de las conferencias, les invitamos, esperamos que estén aquí presentes. Porque como ya dije, no es una conferencia para mujeres casadas, es una conferencia en donde vamos a hablar acerca del diseño de Dios para la mujer en general. Y sorprendentemente para muchas quizás pudiera ser que cuando escuchen digan, pero esto es para una casada. Y cuando el Señor nos permita explicarlo y poner algunos ejemplos, van a darse cuenta de que es para todas las mujeres, solteras, casadas, jovencitas, mujeres mayores, extranjeras, no sé si hay aquí alguna extranjera, de México, todas las mujeres. El matrimonio es una de las facetas que muchas mujeres van a vivir, pero también la soltería, y además pensemos en esto, un tiempo, no sé, diferente para cada mujer, han vivido solteras o no. Todas las que son casadas fueron solteras antes, o nacieron casadas, ¿no, verdad? Nacieron solteras y vivieron solteras, ¿hasta cuándo? Hasta que se casaron. Entonces, ya que se casaron, su felicidad es distinta, pero siguen siendo mujeres diseñadas por Dios. La sexta y última es que vamos a tener poco tiempo, hermanas, como ya lo había mencionado, y no tenemos todo el tiempo para hacer el contraste con respecto de lo que Dios habla acerca del varón. Voy a mencionar algunas cosas en las conferencias, pero es importante, hermanas, que cuando estemos en las conferencias y estén escuchando, tengan en cuenta esto, que no hay una enseñanza misógina en la Biblia, que Pablo, Pedro, los apóstoles, que el Señor Jesús, que Dios no son misóginos. Dios hizo un diseño
y los apóstoles, los varones que escribieron la Biblia, plasmaron cómo hoy tendríamos que vivir de acuerdo con ese diseño y ese llamado, hombres y mujeres. Y eso es lo que vamos a estar estudiando, porque a mí sí me ha tocado escuchar que a veces hay ciertas quejas, ¿no? De, hermano, pero eso suena como que los varones nos quieren oprimir. Bueno, esas son ideas que vienen de fuera, y ya lo vamos a mencionar más adelante. Pero las ideas, que no son ideas, sino lo que Dios establece y que viene desde su palabra, es verdad. Por eso decía en las primeras dos aclaraciones, Dios existe, es real y su palabra es verdad. Y bajo esas dos premisas, por lo menos básicas, es que vamos a estar estudiando la palabra de Dios y hablando acerca de estos temas. Entonces, hermanas, nuevamente, sean bienvenidas a este congreso, a estas conferencias. Estemos orando y estemos en esta disposición no egoísta, de humildad, como leímos en la palabra de Dios, y considerando que el Señor nos va a hablar a través de su palabra. Y es cierto, vamos a estar juntas, vamos a estar juntos, ustedes van a estar juntas, van a estar otra vez conviviendo, ¿no? Porque tenía un tiempo que no había tantas hermanas juntas, creo, en un evento. Yo quisiera pensar que esta ya es la femenil. El lunes las vemos aquí, a todas las que están aquí. Tomen el nombre, ya estamos tomando foto. Entonces, no, hermanas, Dios quiera que así sea, y que este tiempo sea de mucha bendición, de mucha edificación, que la palabra de Dios nos hable a todos y que entonces el Señor nos permita vivir de acuerdo con su diseño y de acuerdo con el llamado que Él ha hecho a la mujer, cada una en el ámbito, cada una en el espacio en que está, cada una en la época que le ha tocado vivir, hermosamente vivir. ¿Me acompañan a orar? Señor, gracias por la vida que nos das, gracias porque tenemos tu palabra y gracias porque tenemos este tiempo. Bendice tú, Señor, lo que vamos a estar haciendo, viviendo, pero sobre todo escuchando de tu palabra para que podamos vivirlo, que mis hermanas puedan ser edificadas y puedan entonces vivir en el diseño tuyo. En nombre de tu Hijo Jesús.